El día de hoy tengo la oportunidad de compartirles nuevamente. El Señor dice, nosotros como cristianos celebramos el hecho, no la fecha. Amén. Es como un recordatorio, porque yo estaba bien preparado para irme a la fiesta, ¿verdad? Y dice el Señor, no quiero que mis hijos se olviden de lo que se celebra. ¿Vamos a celebrar? Amén. ¿Estás contento? Amén. Hay que celebrarlo todos los días. Hay que celebrar, hay una alabanza que dice celebrar, ¿verdad? Hay que celebrar con gozo. Los cristianos celebramos el hecho, no la fecha. Y yo, ¿por qué me decía esto el Señor? Le decía, ¿por qué? Me decía, porque Él es tu fortaleza, Él es tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Entonces tú tienes que celebrarme a mí. Y les voy a contar rápido algo que pasó. Llegué a mi trabajo en una de las oficinas y veo que dice Merry Christmas, Feliz Navidad y todo, ¿no? Y yo llego que empiezan a ver Feliz Navidad, adornaron muy bonito, ¿verdad? Y de repente le digo, oye, ¿y el cumpleañero? ¿Y el cumpleañero dónde está? Y se me quedan viendo. Me dice, pues sí, ¿qué celebras en Navidad? Pues Navidad. Por eso, ¿y a quién celebras? Y se queda así. ¿Qué celebramos? ¿Hoy qué celebramos? ¿Qué? El nacimiento de Jesús. Y le digo, ahora que sea tu cumpleaños, que hagan tu fiesta, pero no voy a decir que tú no vayas, a ver qué sientes. La fiesta, todos los globos, ¿no? El pozole y todo, pero no va el cumpleañero. ¿Esa es una fiesta de cumpleaños? ¿Esa es una celebración? ¡No! ¿A quién celebramos? ¡A Jesús! A Jesús celebramos, el nacimiento de Jesús. Se me queda... porque me sorprendió, Les pregunto, ¿a quién celebramos? Así como examen. Yo llegué haciendo examen ahí en mi oficina y se quedan todos así. ¿Qué le pasa, no? ¿A quién celebramos? Y escucho que uno de los compañeros dice, a Jesús. Casi le iba a decir, no te lo reveló carne ni sangre, pero dije, no, ya sería se me va a espantar, ¿verdad? Es una revelación de Dios. El no olvidar, mis amados hermanos, que tú eres un hijo de Dios, que como cristianos celebramos el hecho, el acontecimiento más grande, aquel que cambió la era. Amén. Aquel que hizo un después y un antes. ¿Se acuerdan que dicen antes de quién? ¿Y después de quién? Fíjense qué tan importante fue el hecho, ¿no? Qué tan importante que todo lo que pasó después, todos se enteraron que nació Jesús, todos. Y Él se encargó, el Señor, que se dieran cuenta que había nacido su Hijo. Ahora vamos a estudiar aquí. Dios me decía eso. Recuérdales por qué. Que no lo olviden. Por esto no lo debemos de olvidar. Porque Él tiene todo para nosotros. Eso es lo que Él ganó. A eso vino. A darnos la bendición. Vino no para que festejaras Navidad. Vino para darte salvación. Amén. Vino para darte fortaleza. Amén. Vino para decirte que el Padre te está esperando. Algún día saliste de Él y algún día volveremos. Jesús vino a enseñárnoslo. Fíjense, yo quiero hacer una introducción breve, porque hoy la Navidad se ha desviado. Y ojo, mis amados hermanos, esto cada vez es más fuerte, no nos damos cuenta. Cada vez es más fuerte, cada vez nos alejamos más de la verdadera razón de la Navidad. Cada vez nos hemos alejado más del verdadero sentido que le da a la Navidad. Olvídate de la fecha. Ahora ya le llaman. ¿Vas a celebrar el 24 de diciembre? ¿No? Dicen así. ¿Qué celebramos? El 24 de diciembre. 25 de diciembre. Ya estamos listos, ¿no? Contamos los días. Yo te voy a decir una cosa. ¿Jesús nació el 24 de diciembre? No se sabe la fecha exacta. ¿Pero nació? Amén, gloria a Dios. Eso sí lo sabemos con toda seguridad. ¿Sí? Amén. Entonces, yo le decía al Señor, bueno, Señor, y bueno, después de todo lo que empezaba yo a analizar y a recibir en mi corazón, fíjense, vamos a revisar el hecho. Quiero que lo revisemos. Vamos a la Escritura, porque es bien importante. Quiero que antes de esto vamos a la Escritura para revisar cómo fue ese acontecimiento. Vamos a Lucas 2. Todos vamos a Lucas, déjenme poner aquí Lucas 2. Y vamos a leer del versículo 4 al versículo 14. Cuando estés ahí dices un fuerte amén, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret,
a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. ¿Vemos el hecho? ¿Se imaginan? O sea, ¿a todos se les fue revelado? ¿A todos se les fue revelado que había nacido el Cristo? ¿A todos? No. Solamente dice aquí al pueblo. ¿Sí vemos aquí que dice? Al pueblo. Será para todo el pueblo, dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Al pueblo de Dios. Ya estaban los escogidos en el Señor. Tú estás escuchando hoy. Déjame decírtelo, tú que estás escuchando. Hoy nos ha nacido hace ya 2000, ¿qué? Casi 20 años, 2019 años, nos nació un Salvador. A nosotros. Gloria, dice, es unas nuevas de gran gozo, estar contentos. ¿Quién está contento? Dale un aplauso para que sea que estamos contentos porque nos nació un Salvador, nos nació un Cristo, un enviado, y por eso tú y yo no podemos estar tristes. Y ese gozo debe de durar estos 2000 años. ¿Y qué crees? Y va a durarnos mucho más hasta que Él regrese, porque es su promesa. Y yo quiero entonces ese es el hecho. Díganme ahora. Ya vimos el hecho, ya lo conocimos, un Salvador. ¿Qué nos dice la Navidad ahora? ¿Cómo es la Navidad en estos tiempos, mis amados hermanos? Pues yo veo Merry Christmas, veo jojojojojo y nada de lo que dice del Salvador. Ahí dice, y va a venir alguien arriba de un trineo. No, mis amados hermanos, esa no es la Navidad. Esa no es, la Navidad es que llegó para ti, para mí un Salvador, aquel que nos iba a enseñar, ahorita vamos a ver, aquel que nos iba a mostrar el camino. Amén. Fíjense, Él vino por algo y quiero que lo analicemos. Eso es lo que tenemos que celebrar hoy, el nacimiento y lo que trajo ese nacimiento. Los ángeles dice que había una multitud de huestes celestiales que adoraban al Señor porque sabían el acontecimiento que acababa de suceder. No es para menos, ¿sí? No es para menos. Ay, yo te lo cuento y me pongo, ¿verdad? Realmente me emociona el hecho de saber que nos nació un Salvador. Amén. Y entonces vemos hoy que, pues bueno, les digo que esto es cada vez más fuerte, este desvío, esta mentira, este engaño, ¿sí? Que nos ha desvirtuado. Y hasta los hijos de Dios hemos caído en ocasiones en esas circunstancias. ¿Cuántos están tristes porque no tienen para los regalos? ¿Cuántos están tristes porque no va a haber que cenar en Navidad? ¿Tú crees que Dios va a permitir eso? Jamás va a permitir que te quedes sin cenar. La palabra lo dice, si hasta los pájaros que no trabajan, ¿no? Cuanto más nosotros, siempre va a llegar algo. Mis amados hermanos, entonces, en ese sentido, el enemigo ha sido audaz, ya ha querido desviarnos. La Navidad, estas frases ya le han puesto, ahora he visto, ¿verdad? Está enfocada en el consumismo, en el marketing. Han utilizado eso para desviar el verdadero sentido. Ahora ya huele a Navidad, sabe a Navidad y todo, ¿no? Y dije, ¿huele a Navidad? ¿Qué huele en la Navidad? Pues a pavo, pastor, ¿verdad? Dice, ¿no? No, hermanos, la Navidad es un acontecimiento. Y ahorita lo vamos a ver, ellos sí saben que Navidad es nacimiento, natividad, ¿verdad? Nacimiento, eso sí lo saben, pero lo han ido desvirtuando cada vez. Época, fíjense, me encanta porque dice, época de regalar. ¡Oh!
¿Sí? Pues eso que se lo digan a mis hijos porque ellos me piden todo el año, ¿no? Creo que no han visto eso. Pero realmente, mis amados hermanos, esta época, yo creo que debe ser toda la época, para nosotros lo es, todo el tiempo. Todo el tiempo celebramos, todo el tiempo. Nosotros no nos vamos con estas circunstancias. Fíjense que el enemigo hasta ocupa esta fecha de gran bendición. Esta fecha o estas fechas que ellos así lo viven porque lo han engañado, nos han engañado. ¿Para qué? Ustedes saben que estas fechas para nosotros es de gran gozo, pero para el mundo la tasa de suicidio aumenta muchísimo. Y lo voy a decir rápido. Es una época en donde la tasa de suicidio aumenta. La melancolía nos da, ¿verdad? Porque dicen, pues para muchos es la única fecha que se llevan bien con su familia. Todas las demás casi se muerden. Pero esta fecha, perdón, aunque sea este día, esta noche. ¿Por qué? Porque no han encontrado el verdadero sentido. Han perdido el hecho que sucedió hace 2019 años. Ese hecho que nos enseñó a amar. Ese hecho que está en nosotros, vive en nosotros. Pero lo hemos perdido. Siempre estamos enojados. El mundo ahorita se ha encargado de estresarse. Es más, están estresados porque no quedó el pavo. Se están gritando porque no pasó por el pan. O sea, y ya perdieron el verdadero sentido del gozo, de disfrutar. ¿No? Todo el tiempo debemos estar en amor, en armonía. Por eso vino Jesús. Y ahorita vamos a continuar. Entonces realmente, estas cifras no deben de pasar en los hijos de Dios. No debemos de olvidar. Dios me decía, me ponía en mi corazón, no deben de olvidar cuánto les amo. No debo de olvidar a qué fui. No deben de olvidar ese acontecimiento. Que se quiten de todo ese engaño, que se quiten las vendas y que recuerden que de Él vino el Salvador para darnos la fortaleza, para enseñarnos. ¿Sí? Para darnos ciertos beneficios que ahorita voy a mostrarles. Fíjense, vamos a empezar con el primero. Número 1, como decía la palabra, Él era su hijo primogénito. Jesús es el primogénito de Dios. Amén. Jesús es el primogénito de Dios. Dice, es el primero que nació del Espíritu. Él nació del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver. Vamos a Lucas 1, ahí mismo en el libro de Lucas, pero vamos al capítulo 1, por favor. Y vamos a leer del versículo 30 al 35. Como dice la palabra del Señor. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David de su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Era primogénito, nació del Espíritu. Quiero que veamos esa parte. Ese nacimiento, ese acontecimiento que sucedió ya hace más de 2000 años, para nosotros es una bendición porque ese nacimiento se vuelve a repetir en el Espíritu, ¿ok? Tenemos que entender, ese primer nacimiento en el Espíritu iba a ser realmente el que iba a abrir el camino para nosotros vivir en el Espíritu. Yo le preguntaba y decía, el Señor vino, ¿a qué vino el Señor? ¿Por qué vino Dios? ¿Por qué vino Jesús al mundo? Dios siempre nos ama tanto, mis amados hermanos, que Él siempre ha buscado la manera en que su creación, los hombres, caminemos bajo su mandato, caminemos bajo esa cobertura de bendición que tiene para nosotros. Pero recuerden que esa cobertura en un principio era para alguien, destinada para alguien que se rebeló. Y entonces Él se encarga ahora de decir, de cada vez que puede, robarnos esa bendición que ya nos fue entregada, de ser llamados hijos de Dios. Entonces Él siempre está buscando la forma de robárnosla. Pero Dios dijo, no, vamos a hacer algo. Fíjense, al principio yo recuerdo,
si hacemos un recuento rapidísimo de la historia, podemos ver cómo el Señor ha buscado la manera desde con Noé de reivindicar a la humanidad. Limpia a la humanidad después de los hechos que ocurren. Por ejemplo, en el arca de Noé, ¿qué pasó? La humanidad estaba perdida. Borra la humanidad y solamente salva a algunos. Y por Noé nos da la oportunidad de seguir adelante. ¿Sí? Igual nos manda con Moisés, nos manda la ley para que nosotros ahora caminemos bajo la ley. Dios nos ama tanto que siempre está buscando la manera de que nosotros andemos en bendición. Bueno, pero la ley, ¿qué hicimos con la ley? ¿Qué hizo Moisés con la ley? Después de que el pueblo no entendió esa revelación, no fue paciente, rompió las tablas. Dice, ¿cómo es posible del coraje, verdad? Pero estaba la ley de Moisés. Y después, ¿qué hizo el Señor? Manda a Jesús. Ya otra vez estábamos muy mal. Ya la humanidad, ya el Señor dice que llegó a arrepentirse de habernos creado. Y manda a Jesús. Y Jesús acepta, porque Jesús fue el que dijo, yo pongo mi vida y yo la puedo quitar. El Padre le dio esa potestad. Mandó a Jesús, que es el mismo Señor encarnado, para que Él nos enseñara qué. ¿Por qué vino Jesús entonces? El primer punto. ¿Por qué se convirtió en el primogénito? Porque Él, hermanos, Él nos iba a dar una enseñanza muy grande. Él primero tenía que mostrarnos cómo se nace en el Espíritu. Dice que no fue engendrado de la carne, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Dice María, ¿y cómo va a pasar eso? Si yo conozco solamente un nacimiento, hombre y mujer, ¿no? Hasta ese momento era hombre y mujer y creo que todos nacían así, ¿es correcto o no? Todos nacíamos así, hombre y mujer, y dice, no, el primogénito va a nacer, el Hijo de Dios tiene que nacer de manera diferente. Los hijos de Dios somos diferentes a los demás. Nacemos del Espíritu, no nacemos de voluntad de hombre. Amén. Los hijos de Dios, los que no hemos sido hijos de Dios, hemos nacido de voluntad de hombre. ¿Cuántos hijos quieres tener? 3, 4, pero todavía no tienen la revelación de ser hijos de Dios. Cuando tú decides nacer, cuando tú aceptas a Cristo, es algo interesante. Porque entonces te conviertes en parte del pueblo de Dios. Porque creíste, dice, los que creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. De esa manera puedes creer que tú puedes nacer en el Espíritu diferente. ¿Qué dicen? Vamos a Juan 3, por favor, acompáñenme a la palabra del Señor en Juan 3:5. Juan 3:5. Amén, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense, Jesús nos enseñó eso. Él nació de Espíritu. Dice, quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Vemos? O sea, Jesús, por eso estamos celebrando esto. Jesús nos enseñó realmente cuál era el camino. Primer camino, tienes que nacer en el Espíritu. Si no, no vas a entender de lo que estamos hablando. No vas a tener la revelación. Es en el Espíritu. ¿Sí? Recordemos que nosotros somos seres tripartitos. ¿Es correcto? ¿Qué quiere decir tripartitos? Estamos formados de 3 partes. ¿Sí? Espíritu, cuerpo y mente. ¿Sí o no? Es algo bien interesante. Y dice el Señor, sí, todos son mis hijos, son mi creación, pero mis hijos están en el Espíritu. Mis hijos llegan a ese nivel, a esa revelación espiritual, en donde entonces ya el Señor nos hace como Jesús. Él nos mostró el camino, amén. Y aquí lo está diciendo el propio Jesús, quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Punto número 2, Él nos mostró el camino. Ahí mismo en Juan, vamos a Juan 14. Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiere decir esto? Jesús nos enseñó a caminar así como en el cielo, en la tierra. ¿Por qué se sorprendían que Jesús hacía hacía maravillas aquí? ¿Por qué? ¿Por qué decían Jesús es diferente? ¿Por qué hay una era después de Cristo y antes de Cristo? Porque Jesús nos enseña. Él es el único hasta ahorita que ha caminado como lo hacía en el cielo, lo hacía en la tierra. ¿Saben de qué manera? Haciendo la voluntad
de Dios. Esa es la manera de caminar en la tierra como lo hacen en el cielo, porque en el cielo solamente vamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? No hay otra voluntad. No hay otra cosa que se haga en el cielo, mis amados hermanos. Hay una frase que me gusta. Escuché un comentario que decían: aquellos que no les gusta ir a la presencia del Señor, pero sí quieren ir al cielo, pues creo que están un poquito confundidos, ¿eh? ¿Quién quiere ir al cielo? A ver, levante la mano. Amén. No, pues esos yo creo que a ustedes, hermanos, les gusta orar mucho, alabar al Señor. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? Esto es lo único que se hace en el cielo. ¿No? Es que dicen que ya no se trabaja, pastor. Dice, por eso quiero ir al cielo, ¿no? Estamos confundidos, mis amados hermanos. Allá vamos a adorar, a alabar, estar en la presencia del Señor. Ajá. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ese va a ser nuestro gozo, nuestro deleite. Amén. Entonces, hoy aquí lo hacemos. Por eso los hijos del Señor nos gozamos. Nos agrada esas circunstancias. Porque sabemos y tenemos la revelación en nuestro ser, sabemos que allá arriba lo vamos a hacer y uno dice, sí, ya quiero. Nada más dame unos años más, Señor, pero ya voy a llegar. Y cuando llegue con todas mis ganas, ¿verdad? Ya lo queremos hacer, pero cuando estás aquí dices, ay, el pastor a ver a qué horas, ya se tardó. Ay, hermano, piénsalo bien, piénsalo bien. Entonces Él nos enseña el camino. Él es el que nos dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús gozaba. Daba amor, ayudaba. Él vino a mostrarnos cómo debemos vivir agradándole a Dios, libres del pecado, libres del engaño. ¿Sí? Jesús nos mostró que todo el tiempo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Dios. Él en todo tiempo oraba. Iba a comer y daba gracias por los alimentos. Y estaba platicando con alguien y le mostraba las cosas que el Padre le mostraba a Jesús. Practícalo, mi amado hermano. Hoy estamos celebrando eso, que nosotros tenemos el camino, sabemos a dónde ir. Muchos no tienen ese camino, no lo conocen. Y cuando no conoces el camino, ¿cómo andas? Andas perdido. ¿Qué camino vas a tomar? No sé. Pues, allá no hay Google Maps, ¿eh? Así que aguas, mis amados hermanos, allá no hay Google Maps. Jesús es el camino. Jesús, no hay más. Aprende a conocer a Jesús. ¿Cómo es Cristo? Y yo te preguntaría, ¿te pareces a Él? ¿Estás preocupado por parecerte o preocupada por parecerte a Él? Si estás preocupado o preocupada y tú estás haciendo los ajustes necesarios, déjame decirte que hoy es una nueva oportunidad. Jesús nos ha dado una nueva oportunidad porque hoy estamos cerrando un ciclo, para nosotros, como un año, pero todos los días para nosotros nacemos de nuevo. Y todos los días puedes cambiar. Hoy puedes decir, ¿sabes qué? Yo tomo la decisión de ser como Cristo. Yo celebro su nacimiento y tiene razón. Yo quiero ser como Él. Hoy esto es lo que celebro, que alguien me mostró cómo vivir. Hay una frase que dicen, nadie nos dijo cómo vivir aquí. No traíamos instructivo. Sí, es cierto, sí lo traíamos. Se llama Biblia. Se llama Jesús. ¿Quieres tener una vida bien? No, tienes que ver el instructivo. ¿Cómo se vive aquí? Ay, pero así se vive. Porque este instructivo te va a permitir llegar a la presencia lleno de gozo, siendo agradable al Padre, y va a decir un día al Señor, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿A quién no le gusta robarle una sonrisa a Dios? ¿Cómo sabes que le robas una sonrisa al Señor? ¿Cómo lo sabes? Porque haces algo que tu alma dice, ay, qué bonito, ayudé a alguien. Qué bonito, compartí a alguien. Mis amadas hermanas, te dijo la hermana, ella me ayudó, gloria a Dios. Eso quiere decir que estamos en el camino, estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Pero cuando dicen, y es cristiano, ups, si lo escucharas, no, si lo hubiera, escuchar en el camión ya me iba a parar, hermanos, pero el Espíritu me redarguyó, dijo, no, tranquilo. Estaban hablando de un cristiano. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces el Señor quiere eso, que nosotros seamos más como Él, que nosotros caminemos como Él. Y hoy celebramos eso. Tienes una dirección, tienes un camino. Nació un Salvador, pero nació un Rabí, un maestro. Ese que te iba a llevar al camino que te conduciría a tu morada, donde naciste, a tu origen, que es el Señor, Dios, Jehová de los ejércitos.
Amén. Muy bien. Punto número 3. Él trajo un nuevo pacto. Jesús con su nacimiento trajo un nuevo pacto. La humanidad estaba perdida. Tú y yo estuviéramos perdidos en este momento. Pero gracias a Dios trajo un nuevo pacto en tu vida. ¿De qué? De reconciliación. Y vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ya bien? Ahí dice. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Gracias, hermano. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué hermoso. Jesús nació. ¿Para qué nació? Para reconciliarnos con Dios. Aquellos que no han conocido al Señor, aquellos que no han caminado bajo la voluntad de Dios, Jesús vino a reconciliarnos. Dijo el Señor, quien crea en Él, quien crea que Cristo nació, quien crea que Cristo vive, quien crea que yo lo envié, esos que creen, entonces pueden ser mis hijos. Yo no estoy enojado. Muchos tú les compartes y te dicen, no, es que Dios no me quiere, Dios no me oye, deja de estar enojado conmigo. No, nosotros somos ministros. ¿Dios está enojado contigo? ¿Ustedes creen que Dios está enojado contigo? No. Y no te has portado muy bien que digamos. No es cierto. No, quién sabe, eso se lo sabe el Señor. Pero si es así, déjame decirte algo. Dios te ama. Dios te ama aunque te hayas portado mal. Dios te ama. Y Él envió a su Hijo. En esto celebramos porque ese Salvador trajo reconciliación a tu vida y a la mía. ¿Sí? ¿Qué es reconciliación? Ya no estoy molesto porque creíste en Cristo. Y si tú crees en Cristo, vas a querer ser como Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Y Dios quiere que Él sea nuestro modelo. Entonces Dios sabe que si tú eres cristiano, tú eres seguidor de Cristo, entonces vas a ser un buen hijo de Dios. Amén. Eso es lo importante. Él trajo esa reconciliación. Él quería que estuviéramos reconciliados. Sí fue un precio muy alto, porque Él lo hizo en la cruz. Él nació y cumplió su obra en la cruz para reconciliarnos a nosotros. Pagó su sangre por nuestros pecados. Por eso, mis amados hermanos, debes de entenderlo. Te ama tanto que dio su propia vida para salvarte. Porque tú y yo teníamos que estar clavados ahí, déjame decirte. Pero el Señor fue bueno y eso celebramos hoy. Dios, nuestro Padre Celestial, mandó a un Redentor, mandó a un Salvador para que tú y yo hoy estuviéramos celebrando la Navidad. ¡Gloria a Dios! Eso sí es importante. Ese es el verdadero objetivo de la Navidad. ¿Ok? También, punto número 4. Él nos trajo esperanza, una vida nueva. ¿Sí? Él nos trajo esperanza, mis amados hermanos. Aquellos que decía la hermana, cuando ya no sabes qué hacer, cuando ya no sabes qué decir, ¿qué hago? Aparece Cristo ahí. Puedes tener esa salida, puedes tenerlo a Él. Todo el tiempo estuvo ahí, pero tú no lo habías visto. Conéctate, que tu alma clame, que tu corazón diga. Y si aún no tienes la revelación, ora al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos familiares que no han recibido de Cristo? ¿No? Ese es tu papel hoy. Hoy que llegues a Navidad digas, traje al cumpleañero, viene conmigo, traigo un invitado, ¿algún problema? No, pues de una vez déjenme compartirles. Cristo nació y celebramos a Cristo. Ya llegó la hermana a decir, gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a 1 de Corintios 5, 7. Ahí estamos, ya estábamos en 2, vamos a 1 de Corintios 5, 7. Cuando estés ahí, dices amén también, por favor. Ok, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Ahí dice, celebremos la fiesta, no con esa vieja levadura, ¿verdad? Somos nueva, ¿qué dice ahí? Nos compara, nueva masa, para hacer cosas nuevas, mis amados hermanos, para hacer cosas nuevas, porque Él es nuestra Pascua, ya Él fue sacrificado por nosotros, Él nació para eso, para darnos esperanza, vida nueva. Pero tienes que reconocerle, tienes que saber que eso es lo que celebramos hoy. Celebremos siendo nuevas personas, aceptando a Cristo en nuestro corazón, sabiendo que Él está ahí, que Él nació para que nosotros conociéramos la mejor manera de vivir, en el amor, en la paz, ¿sí? En el gozo, en la bondad, en la benignidad, en la paciencia. De esa manera quiere que vivamos. Muy bien, 2 Corintios 5:17, ese ya se la deben hasta de saber de memoria, mis amados hermanos, ¿verdad? De modo, amén, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo yo sé que alguien ha aceptado a Cristo en su corazón? ¿Cómo yo sé que alguien es cristiano? ¿Cómo yo sé que alguien, porque dice, ya no quiero esa vida? El demonio va a querer venir a decirte cosas aquí, trastornarte acá, aquí está la batalla. Y te va a decir, tú no eres digno, pero Dios te ama. Y si hoy estás aquí, déjame decirte que Dios te ama. Y Él quiere transformar tu corazón. Y Él quiere transformar tu vida. Quiere hacerte nuevo. No sufrimiento. Y si tienes, todos padecemos, Él padeció, pero padeció en la esperanza. Nos trajo esperanza de que cada padecimiento, recuerden, Dios no hace que suframos nada más por sufrir. Viene a crecimiento, viene a prueba, ¿verdad? Para hacernos crecer, todo tiene un propósito en el Señor. Amén. Entonces pregúntale, ¿para qué es esto, Señor? Hoy te quiero conocer, quiero caminar en ti y que nadie me robe la bendición. Eso lo celebramos hoy. Cuando tú estés muy mal, cuando tú sientas que los pensamientos te atacan, el mundo te ataca y todo, solamente cierra tus ojos y ora. Y Dios te va a revelar qué es lo que está pasando. Hay una película que me agrada mucho. ¿Han visto La Cabaña? Esa película me gusta una escena en donde él está en el barco, ¿no? Y está bien espantado, ¿verdad? Porque todo se está poniendo bien feo y Cristo le decía, bueno, el que le decía a Cristo ahí, Jesús le decía, no está pasando nada, tranquilo, no me dejes de ver a mí. Y él estaba bien asustado porque sus ojos, ¿cómo no está pasando nada? Si mira, todo está negro, se está hundiendo el barco y yo no sé qué hacer. Y Jesús le dijo, no quites tus ojos de mí. Sígueme viendo a mí. No pierdas, aunque se esté pasando todo lo demás, no pasa nada. Y al final, ¿qué sucede en esa escena? Él no quita, se tranquiliza, no quita los ojos de Jesús y en ese momento todo pasa. Dice Jesús, ¿te das cuenta? Esa escena me gusta mucho porque yo sé que así es el Señor para con nosotros. No importa lo que estés viendo, no importa lo que esté pasando. El Señor te dice, no pasa nada. No quites tus ojos de mí, yo tengo todo bajo control. El pastor ese rato nos decía, toma tú el control, Señor, toma tú el control de mi situación, toma tú el control de las circunstancias. Pero Jesús dice, sí, yo tomo el control, pero tú no quites tu mirada de mí. Confías en mí, no quites tu mirada. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que esté pasando, yo te amo y tengo un para qué de las cosas. Entonces eso es lo que celebramos, esa esperanza que otros no tienen, esa esperanza que no conocen, nosotros lo tenemos, eso es lo que hay que celebrar, eso es lo que es ese nacimiento de ese ser tan maravilloso y divino que nos trajo esta nueva vida. Ya no estamos más en ese mundo de sufrimientos sin sentido, ya no estamos más en ese mundo de engaños y de mentiras, hoy caminamos en verdad. La verdad que es Cristo, amén. Pero quiero que nosotros aprendamos a conocer esa verdad. Si no la conocemos, entonces seguimos en lo mismo. Seguimos en el mismo engaño, seguimos presionándonos. Hace poco escuchábamos esa parte de cuántos de nosotros hasta estábamos pensando en drogarnos, pedir para comprar, No, hermanos, hay que amarnos, ¿no? Y acuérdense que las fechas van a suceder, pero el acontecimiento se queda y para siempre. Amén. Ese acontecimiento de la salvación se queda para siempre. Las fechas, dice que los tiempos pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Y por último, mis amados hermanos, Él nos enseñó a caminar, como les decíamos, con 3 cosas importantes. Él quiere que camines así, con esto termino, con esto concluimos. Dice la palabra del Señor, Él nos enseñó
a caminar en el cielo como en la tierra con 3 cosas: el perdón, la obediencia y el amor. 3 aspectos importantes que debes de tener en tu vida: el perdón, la obediencia y el amor. ¿Por qué? Porque eso vino Cristo. ¿Sí? A pesar de lo que Él pasó, a pesar de cómo lo humillaron, a pesar de las circunstancias, de todo el dolor, cómo ayudó a gente, a pesar de que lo traicionaron, a pesar de que lo abandonaron, a pesar... ¿Él qué hizo? Él nos perdonó, nos amó, ¿sí? Nos amó y nos perdonó. En la cruz todavía oraba por ti y por mí. Clavado en la cruz con ese dolor, con esas circunstancias, dijo: Señor, perdónalos. Porque Él sabía lo que iba a venir. Él sabía por qué había venido. Y nada más como cuando alguien te hace daño a ti. Como cuando alguien te lastima tan fuerte. ¿Nosotros qué hacemos cuando nos lastiman? Nada más estamos contando los minutos para regresar, la verdad. Y no tiene que ser así. Tenemos que ser como Cristo, mis amados hermanos. ¿Alguien te lastimó? ¿Alguien te humilló? Dice que los hijos de Dios no somos humillados. Es una prueba. Entonces solamente basta que ores y le digas al Señor: Señor, muéstrame, perdónalo y perdóname si tiene algo en mi corazón. Cuando no estamos en el Espíritu nos gana la carne y reaccionamos. Pero Jesús nos enseñó, mis amados hermanos, a través del perdón, a no tener esa carga en nosotros. Yo te perdono y perdóname si te he ofendido. El perdón se otorga a nosotros como cristianos porque Él nos enseñó: oye, pero yo no tuve la culpa, no importa, ve y pide perdón. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sí tuviste la culpa? Porque no reconciliaste rápido esa circunstancia. Yo con mi amada esposa le digo que a mí no me gusta enojarme con ella, pero sí nos aventamos unos buenos rounds de repente. Como todo, ¿verdad? Como todo matrimonio. Pero le digo que me encanta porque, no voy a decir como el mundo, ¿verdad? Me encanta la reconciliación, no. Pero siempre Dios nos redarguye, mis amados hermanos. Me pongo a orar y luego el Señor me muestra el cómo tenía que haber actuado. Hoy cuando me muestra eso, hoy siento bien así mi corazón, así. ¿Por qué? Porque Dios te dice: ¿y qué hubiera pasado si en vez de decirle: ahí está, te lo dije, le hubieras dicho: no te preocupes, amada esposa? Y yo así: ay, eso era lo correcto, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hacemos así? En vez de ella te lastimó, tú lo lastimaste, y en vez de regresarle, decirle en el: Señor, ayúdame a contestarle. Dice: no contestes, yo tengo el control. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso, porque entonces te dicen: oye, te acabo de lastimar, te acabo de picar y no me dijiste nada. Tú por dentro estabas: Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. ¿Verdad? Gloria a Dios, ¿no? Es importante, mis amados hermanos. Pero tenemos que continuar con lo que el Señor nos enseña. Y tú no estabas en esa circunstancia cuando Él decía eso. Pero tú decir: perdóname, Señor, si no he sido un buen esposo, si no he sido un buen varón. Perdóname si no he sido una buena esposa, una buena ayuda idónea. Y vas a ver cómo eso, el demonio dice: no, es que el demonio dice: ni me acerco a ellos. Pero que seas de esos que no se acerca, porque no va a poder con nosotros. Y no de los que seas que no se acerca porque dice: estos solitos, déjalos, ya ni me necesitan. Estos solitos se agarran con todo y me echan la culpa a mí, ¿no? Eso es algo importante. No, hermanos, tenemos que estar en el Espíritu y decirle al Señor el perdón. Fíjense cómo nos lo dice en Marcos 11:26. Dice la palabra en Marcos 11:26. Dice: porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Amén? ¿Eso quién nos lo enseñó? Jesús. Jesús. A través de... ¿Por qué quiere que perdones? Porque si tú perdonas, el Padre que está en el cielo también te perdonará. Y ese es un ejemplo bien claro. Hasta pusieron un ejemplo, aquel que le debía, ¿verdad?, los denarios. Oye, perdona a tus deudores. Si alguien te debe algo, pero cuando tú debes... permíteme, sí te voy a pagar, espérame. Pero cuando alguien te debe, aguas. Si tú ofendiste a alguien, no quieras cobrarle. Esa parte es importante. Dice: perdona y el Padre que está en el cielo te perdonará. Tú dígaselo todo al Señor. Eres su hijo amado. Yo siempre digo: cuidado, porque los que se meten con los hijos de Dios, cuidado, mis amados. Pero sí con los hijos de Dios, Ojo. Tienes que ser hijo de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí?
Amén. Entonces los hijos de Dios somos obedientes, perdonamos, le dejamos todo al Padre, no cobramos venganza. Porque es del Señor la justicia. Nosotros somos injustos, mis amados hermanos, pero Dios es justo. A mí me sorprende cada mañana. Una persona no me hablaba y dije, ay, ¿por qué no me habla? Siento feo. Porque yo establecí la justicia, ¿no? Pero bueno, no me hablaba y ahora ya me guiña el ojo. Digo, no, tampoco te vayas tanto. O sea, nada más es perdóname. Nada más es perdonarme, ¿verdad? No me hables tanto, le digo. Ok, dice. Segundo punto, la obediencia. En la obediencia, mis amados hermanos, es la clave del éxito. Dios me demostró, me decía, la obediencia es la clave de la felicidad. El que es obediente, el que sigue órdenes, nunca se equivoca. Jesús estuvo a punto de decirle, Señor, si es posible que no beba de este cáliz. Ya estaba como, ¿verdad? Jesús en esa debilidad, pero ¿qué dijo después? Pero hágase tu voluntad, mas no la mía. Eso había venido, mis amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros, oye, vamos a ir? No, yo creo que, no, tienes un compromiso con el Señor y tienes que ser obediente. Él sirve la mesa y tú tienes que estar aquí para recibir la porción. ¿Quién está contento de recibir hoy la porción de Dios? Amén. Hoy está recibiendo. Los que no vinieron, pues agárrense para llevar, hermanos. Pero realmente esto era para ti. Dios lo preparó para ti. A las 5 me despertó para ti. Hermano, por favor, ora por mí. Hebreos 5, 8, 9. Vamos a ver qué dice. Hebreos 5, vamos a leer del versículo 8 al versículo 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Amén. Ahí está. Aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos echado a correr, hermanos? Sabiendo lo que nos iba a suceder. Pero Él dijo, no, a esto vine. Y ni modo. ¿Verdad? Él obediencia. ¿Y saben qué ganó por esa obediencia? Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación. Gloria a mi Padre, gloria a Jesucristo, Dios lo bendiga. ¿Verdad? Dice, Dios bendiga a Dios porque por su obediencia tú y yo somos salvos. Eso es lo que estamos celebrando, mi amado hermano. Eso es lo que estamos celebrando. Y por último, en el amor, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos amó Dios. Jesús vino por amor, Jesús nació por amor. Alguien te ama más que nadie. Hoy celébralo. Y no solamente el 24 de diciembre, deja la fecha, celébralo todos los días de tu vida. Celébrale que tienes a alguien que te ama, celébrale que tienes a alguien que dio la vida por ti, celébrale que tienes a alguien que te muestra cómo debes de ser feliz a pesar de las circunstancias. Celébrale porque vivir en Cristo es una victoria. Amén. Ponte de pie, mi amado hermano, vamos a orar dándole gracias al Señor. Dice que para que Jesús habite en tu corazón, en ese espíritu, y tu espíritu entre en comunión, tienes que declararlo con tu boca. Así que yo te voy a invitar, si tú estás ahí y este mensaje llegó a tu corazón y este mensaje lo has recibido como ese llamado, te voy a invitar a que hagas esta oración de salvación. Les voy a pedir que me acompañen a hacer esta oración. Todos juntos hagámosla por aquellos que también hoy quieren entregar su vida a Cristo. Acompáñenme, decimos todos juntos, Señor, te pedimos perdón si hemos faltado o te hemos ofendido con nuestros comportamientos, palabras o pensamientos. Reconocemos que hemos estado alejados de ti. Ya no queremos caminar sin que tú estés junto a nosotros. Hoy te invitamos a nuestra vida, abrimos la puerta de nuestro corazón y te pido, Señor, que entres en él y tomes tú el control de mi vida y que seas tú el Señor y me enseñes a caminar conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, porque hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador.
Y te doy gracias, porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dale un fuerte aplauso al Señor.